conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Para nosotros es motivo de mucha alegría estar cada vez en diferentes espacios, en diferentes canales. Recuerden que a las 9:30, a las 9 de la noche nos pueden ver todos los días en Teleislas. De 9 a 10 de la noche, muchas personas no pueden a las 6 de la tarde por Telecafé. Tienen la opción por Teleislas, que también está en DirecTV. Y nos pueden ver en reemisión por la mañana en Telecafé y en Teleislas, en las primeras horas de la mañana, 5 a 6 de la mañana. También compartirles a todos ustedes todas nuestras actividades académicas, nuestros programas de atención médica en Anolaima, que nos preguntan tanto en todo ese sector de Cundinamarca. Ubiquémonos un poco, entonces, vía Facatativá, desde el aeropuerto a Facatativá es corto, y antes de Facatativá, a mano izquierda, está la vía que va a Zipacón, a Anolaima y a Cachipay. Todo ese sector es realmente, dependiendo de las horas de movilidad, muy rápido llegar a este sector. Y allí, en un sitio campestre que nos donó doña Griselda, pudimos hacer el Parque de la Salud de esta región, y allí tenemos ozonoterapia, sueros, acupuntura, terapia neural, enemas. Tenemos un programa maravilloso con estadía. Hay personas que se quedan una semana, otras personas se quedan 3 días o el pasadía, programas de ecografías. Es algo muy lindo porque es campestre, que ojalá pudiéramos descentralizar los consultorios y volver al campo, porque en muchas partes nos toca esto, pintar el campo. Esto es una de las paredes del Parque de la Salud, pues aquí detrás sí tenemos jardines, y en Manizales una finca, en Chinchiná, Anolaima, pero qué rico volver al campo, porque finalmente allí es donde se gesta la parte alimentaria, la parte nutricional, allí se gesta la vida, el sol y demás. Hoy vamos a hablar de diferentes aspectos de nutrición. Estaremos con varios profesionales del Parque de la Salud y vamos a tener unos ejemplos nutricionales, porque la pregunta de muchos de ustedes es: ¿y entonces qué como? En el ciclo de conferencias que en días pasados dictaba mi hijo, uno de los temas era: doctor, ¿y entonces qué como? Y esto va a llegar a un libro maravilloso que él está escribiendo con su mamá para que la gente tenga alternativas nutricionales. Marian Rendón Ruiz estudió nutrición en la Universidad Nacional, y también tuvo la oportunidad de especializarse en psiconutrición, que es algo muy importante, y también en medicina ayurveda. Para ella, o para nosotros, ella se convierte en un apoyo terapéutico muy importante, porque si bien es cierto somos un grupo de médicos ortodoxos que estamos en ese descubrir, la doctora Ana Milena Coral está en la Universidad Nacional estudiando terapia neural, Carolina Giraldo y Juan Esteban están con medicina funcional, y están también con medicina ayurveda, nutrición, diabetología. Final, todos nos vamos enfocando a un concepto terapéutico maravilloso, y es la nutrición. Y uno decir, estudió 5 años nutrición, es que es una carrera. Hablemos un poco primero, Marian, de ese proceso académico
para ustedes invertir 5 años de sus vidas en estudiar nutrición y qué aspectos de la nutrición se estudian allí en la Universidad Nacional? Bueno, inicialmente comenzamos con la parte de la química y laboratorio de química, donde abordamos todos esos aspectos o cambios que generan los alimentos con sus diferentes reacciones. De ahí pasamos a ver introducción a la nutrición, morfología. Morfología, vemos el cuerpo o vamos a los anfiteatros donde miramos de cerca cómo es la anatomía del cuerpo, cómo funciona. También realizamos o miramos las materias de ciencias de alimentos, en las cuales estamos 1 año en un laboratorio de ciencias de alimentos donde elaboramos diferentes preparaciones, donde revisamos la composición nutricional de los diferentes alimentos colombianos. También elaboramos laboratorios experimentales en los cuales proponemos alternativas saludables en los tipos de preparaciones. Elaboramos nuevas preparaciones o alimentos funcionales que le permitan a las personas o a nuestros pacientes mejorar alguna condición médica. En esta ciencia de alimentos vemos todos los grupos en los cuales nos enfocamos en cuáles tienen o resaltan su valor nutricional en cuanto a proteína, carbohidratos, grasas saludables, vitaminas, minerales, agua, fibra, probióticos, prebióticos. De ahí pasamos a ver la fisiología, fisiopatología, donde abordamos todas esas enfermedades y cómo sería nuestro abordaje nutricional para lograr que nuestro paciente se recupere a nivel de la nutrición, de los alimentos, porque finalmente somos lo que comemos y lo que pensamos. Realizamos nuestras prácticas médicas en los diferentes servicios, en servicios de alimentación, donde estamos supervisando, revisando toda la parte de elaboración de las dietas en los hospitales. También pasamos a rotación de nutrición clínica materno-infantil, donde estamos con las gestantes, las valoramos a nivel nutricional, les damos unas recomendaciones y planes de alimentación de acuerdo a su condición patológica, sea diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, sobrepeso, obesidad. También rotamos para la parte de neonatología, donde vamos o abordamos la parte del soporte nutricional a nivel de nutrición parenteral y enteral. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es la nutrición parenteral? Bueno, es una nutrición que va a nivel de las venas, se alimenta a los pacientes por medio de las venas, y en los neonatos con muy bajo peso lo realizamos porque ellos tienen el sistema gastrointestinal inmaduro, que al realizarlo por vía oral no se daría la adecuada absorción y podría ser contraproducente para ellos. También la parte de la nutrición enteral la realizamos por vía nasooorofaringe o también por la parte de a nivel de una ostomía, gastrostomía. Y de ahí pasamos también a la parte de nutrición del adulto, donde rotamos con el servicio o revisamos diferentes pacientes con sus condiciones de diabetes, hipertensión, ACV, infartos, bueno, infinidad de enfermedades, y cómo nosotros a nivel nutricional podemos aportar a que estos pacientes mejoren su calidad de vida y logren salir de ese ciclo o esa enfermedad. También rotamos por nutrición pública, que vamos a los diferentes municipios que nos asignen. En el caso mío, yo lo hice en el municipio de Cibaté, en el cual utilizamos todas esas materias primas que elaboran nuestros campesinos y realizamos talleres de cómo utilizar esos alimentos de temporada, de cosecha, en elaborar productos que les permitan a ellos obtener dinero para su calidad de vida a nivel nutricional, bueno, y también que esos alimentos no se pierdan, porque a veces tenemos cosecha de mango, de naranjas, pero ya de pronto al irlo a comprar es un valor muy, muy poco, y ellos a veces tienen que dejar sus cultivos allá en sus tierras porque les sale más costoso llevar esos alimentos a la ciudad, a los pueblos. Entonces es como mostrarles una alternativa de que pueden utilizar esos alimentos, transformarlos y venderlos. Y también les enseñamos
en la parte de talleres de lonchera saludable. Vamos a los colegios y educamos a nuestros niños, a los padres de familia, enseñándoles cómo sería una lonchera saludable, para evitar así que los padres les coloquen alimentos o productos más bien elaborados por la industria, que sabemos que tienen muchos químicos que perjudican la salud de estos niños. Y vemos que esto contribuye a que desde niños, desde pequeños, adquieran esos buenos hábitos de alimentación saludable. De ahí pasamos a hacer nuestra parte de trabajo o tesis o pasantía, en el cual es como un requisito para podernos graduar. En el caso personal, yo escogí una pasantía a nivel investigativo en el área de neonatos, en el cual revisamos cómo el soporte nutricional contribuye a la mejoría de estos pacientes, en este caso menores de 1.500 gramos, en la UCI neonatal del Centro Policlínico de Olaya. Y es una carrera de 5 años donde analizamos la fisiología, la fisiopatología, la química de los alimentos y cómo el alimentarnos va a hacer de que estemos bien, que estemos saludables o por el contrario nos enfermemos. Un resumen maravilloso de un proceso académico para que ustedes entiendan que somos lo que comemos. Para nosotros, en los parques de la salud, trabajar de la mano con profesionales como Marian se nos convierten en un procedimiento de ayuda terapéutica muy grande. Porque muchos dicen, no, pues sí, escuchamos en pacientes que vienen acá, no, yo fui a la consulta y me dijeron, coma lo que quiera. Aún en pacientes con cáncer, como quien dice, no, pues ya disfrute lo que le queda de vida y va, embuta todo lo que pueda y coma lo que quiera. Desconociendo o desperdiciando una herramienta terapéutica maravillosa que es la comida. Porque desde la alimentación nosotros podemos suministrarle al cuerpo los elementos necesarios, como ella nos decía, ¿no? Es que detrás de un alimento hay un estudio bioquímico, farmacológico, que cuando lo implanto en un cuerpo humano tiene un efecto terapéutico desde la salud o perjudicial desde la enfermedad. Hay muchas enfermedades que nosotros podemos catalogar como enfermedades de la comida o de la boca. El colesterol, el triglicérido, el ácido úrico, el Alzheimer, el estreñimiento. Si se me pasa me va ayudando, o la doctora Ana Milena, el estreñimiento, la obesidad, los problemas dermatológicos, muchos cuadros de migraña, el colon irritable, las manchas en la piel. Bueno, no sé cuál. Deficiencias nutricionales, ahí me hacen trampita todos acá, deficiencias nutricionales. ¿Y todo eso qué es? ¿Farmacia? No, cocina. Es huerta. Es eso que nos explicó Mariana ahora, es que esto es un laboratorio. ¿Cómo yo puedo combinar ciertos elementos para que el plato que me va a comer, ese alimento, pues sea delicioso, sea rico, pero sea nutricional? Porque uno a veces come cosas muy ricas acá a la boca, pero qué juetazos recibe uno en el estómago cuando uno dice, uy, mire cómo quedé hinchado, ya no me cierra la ropa y estoy que me vomito y estoy eruptando y tengo dolor de cabeza y me cayó mal y no dormí, no sé qué. Porque esa reacción química de ese alimento interactúa con este laboratorio o esta fábrica que se llama cuerpo humano, donde las enzimas, los jugos gástricos, todo ese proceso metabólico tiene que empezar a decir, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con ese café con leche y azúcar? ¿Qué hago con ese pan blanco? ¿Qué hago con todo eso? ¿Cómo hago para sacarlo rápido con una diarrea, con vómito? ¿O cómo empiezo a sacarlo por la piel y me da un proceso alérgico? ¿Qué lectura le da el cuerpo a lo que ustedes están comiendo? Y le dicen coma lo que quiera. O pasa uno ronda en un hospital para llorar. Paciente posquirúrgico, pacientes con enfermedades gravísimas, con cánceres, con infecciones, dándoles café con leche, azúcares, jugo, dándoles panadería blanca, dándoles quesos, dando unos alimentos que uno dice, Señor mío, ¿cómo
¿cómo van a pretender que este laboratorio, esta fábrica sea capaz de procesar y asimilar qué? ¿Qué va a asimilar? Sí, no, pues le dieron una comida que le llenó el estómago y le quitó el hambre. Al ratico tiene hambre, pues porque eso no lo nutrió, y empieza esa búsqueda del cuerpo a ver qué más le he hecho. Y mecaticos y dulcecitos, y empiezo a inflamar y empeoré la artritis, el lupus, la diabetes, la hipertensión, empeoré todo. Ni qué decir la enfermedad quirúrgica que hubiera tenido el paciente. Entonces, quiero que estén muy atentos, porque vamos a hablar también con la doctora Ana Milena y Marian sobre todo este concepto integral de nuestra práctica médica en los parques de la salud. Ustedes vienen con una enfermedad X, sí. Hay que hacer una historia clínica, claro, ya les va a contar la doctora Ana Milena. Que le vamos a hacer terapia neural, que ozono, que sueros, en fin, sí. ¿Y qué como, doctor? No, pues no sé. Porque esa es la respuesta de muchos colegas, pues porque como a nosotros no nos enseñan nutrición en las facultades de medicina, realmente no hay una nutrición seria. Entonces uno dice, ¿y qué como? No, pues lo que le diga la nutricionista. Digamos, ella tuvo la oportunidad de educarse en nutrición en la Universidad Nacional, pero empezó a descubrir que la medicina ayurveda, que la psiconutrición y otros aspectos muy importantes, donde uno a veces tiene que desaprender lo aprendido, sin olvidar toda esa formación, para uno decir, lo que necesita la persona es integralmente lo que vamos a ver a continuación después de estas notas saludables. Conexión. En nutrición es muy importante de abordarlo desde una forma integral, teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente, los requerimientos diarios. No es los mismos requerimientos que tiene un niño o una persona anciana o un deportista. Cada persona va a tener una necesidad diferente de suplir vitaminas, minerales, macronutrientes como las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Esto también depende de la contextura del paciente, de cuáles son los gustos, las preferencias, los horarios que tiene para su alimentación, en dónde consume los alimentos, dónde los compra, si los prepara, en qué parte del país o del mundo se encuentra, porque dependiendo de los alimentos que se encuentren en ese lugar, pues va a depender el tipo de alimentación que tenga la persona. Entonces, como podemos ver, son muchos factores que determinan cuál va a ser la alimentación de una persona, y por eso no podemos regirnos por dietas de internet que a veces son elaboradas en países por ejemplo en Estados Unidos o Europa, que son para personas de una cultura diferente, con características diferentes y sobre todo con un tipo de alimentación diferente. Allá hay una producción diferente de verduras, de frutas, y no tienen la fortuna que de nosotros en Colombia, que tenemos una variedad grande de frutas y verduras. Entonces es importante aprovechar, tratar de consumir los alimentos de temporada, los que son más frescos y que sean de la región donde se pertenece. Es muy importante también la variedad, incluir frutas y verduras de diferentes colores, de diferentes sabores, de diferentes texturas, porque esto va a garantizar que haya un mayor aporte de diversidad de nutrientes. La fibra es aunque no lo podríamos considerar como una vitamina o un mineral, lo que hace es ayudar a que haya buena digestión, a que se modulen los niveles de azúcar en sangre, de colesterol, de triglicéridos, a que haya más saciedad. Y esta fibra debe ser adquirida principalmente de las verduras. También es muy importante el consumo de hongos, que nos aportan proteínas, sobre todo a las personas que tienen una alimentación con tendencia vegetariana o vegana. En estas personas también es muy importante abordarlo de una manera integral. ¿Cuál es la razón por la que decidió hacer esta alimentación? Entonces, la alimentación integral depende de cada persona, y por eso es tan importante hacer una cita de nutrición. La mayoría de las personas, o todas las personas, nos beneficiamos de restringir o limitar el consumo de carbohidratos. Entonces María Didi nos va a hablar sobre cuáles son los carbohidratos que podemos encontrar en la panadería y cuáles son las porciones que se podrían consumir eventualmente.
Sí, los productos de panadería los debemos restringir o evitar al máximo su consumo, principalmente porque estos contienen grandes cantidades de azúcares y de grasas hidrogenadas que van a perjudicar nuestra salud, como por ejemplo en subir los niveles de glicemia en sangre, de triglicéridos, colesterol. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de estos productos que debemos evitar al máximo porque también generan procesos inflamatorios. Por ejemplo, tenemos aquí el pastel. Vemos que el pastel tiene gran cantidad de azúcar para elaborar esta crema. Su base principal siempre va a ser el azúcar. Para darle color a las diferentes figuras o formas que realizan, utilizan anilinas o químicos o colorantes para dar estos colores que pues no van a ser adecuados para nuestra salud. Tenemos la parte de los panes, diferentes panes, el pan blanco. El pan blanco contiene mucha cantidad de gluten, que el gluten pues es perjudicial porque inflama, llega a nuestro intestino y nuestro intestino no sabe cómo eliminarlo, cómo degradarlo, sintetizarlo y entonces genera procesos inflamatorios. Y ustedes me dirán, pero es que antes mis abuelos, mis tatarabuelos consumían pan y no pasaba nada. Bueno, ¿qué ha venido pasando a nivel alimentario? Se ha venido dando una modificación genética. Y esa modificación genética está generando que cuando nos comemos esos alimentos y llegan a nuestro intestino dice, pero ese no era el gluten o el trigo que consumíamos anteriormente. Entonces empieza como ese conflicto de cómo metabolizar esa parte. Entonces va generando procesos inflamatorios. Por eso el gluten ahora está como muy restringido. También tenemos las empanadas. Bueno, para elaborar esas empanadas, además de que son hechas por harina de trigo, también se sumergen en aceite cuando se fritan. ¿Y qué son esos aceites? Son aceites de palma, de girasol, de maíz, aceites que son proinflamatorios. ¿Qué quiere decir? Que nos va a inflamar, que no nos va a ayudar a nivel nutricional. Tenemos también el ponquecito, que tiene su sabor característico, el dulce, y también pues su elaboración es parte de azúcar y harina de trigo. Bueno, aquí tenemos los diferentes productos que eventualmente consumimos o utilizamos o miramos en las panaderías. Entonces quisimos traer estos ejemplos para que fuera más fácil de comprender y de revisar qué estamos comiendo, cuáles de estos productos estamos comiendo y en qué cantidad y con qué frecuencia, ¿sí? Y ustedes están observando también la arepa, ¿cierto? Y dirán, pero la arepa, bueno, hay unas formas de preparación de la arepa que son saludables, que podemos consumirlas, y ustedes me dirán, pero doctora, ¿de qué manera? Bueno, podemos utilizar el maíz tierno o el choclo, agregarle semillitas de linaza, de chía o de girasol, utilizar grasas esenciales como el aceite de coco, el ghee para su elaboración. No es lo mismo comerme una arepa de maíz normal, la tradicional, a adicionarle estas semillitas que tienen o son fuentes de omega 3, grasas saludables. Además nos van a generar más saciedad, es decir, que no queramos o en poco tiempo querer volver a comer, sino que nuestra porción quedamos satisfechos y podemos continuar con nuestras labores o nuestra rutina. Si en algún momento, eventualmente, esporádicamente, queremos consumir alguno de estos productos, pues esta es la cantidad que deberíamos de comer. De pronto ustedes dirán, miren, esta es la porción de la torta o el ponquecito. Miren que es muy pequeño. Aquí tenemos el de las galletas. Esto eventualmente, esporádicamente, no, como diría, no, es que una vez al año no hace daño. Bueno, hay que tener en cuenta cada cuánto estamos haciendo eso, porque a veces nos olvidamos y estamos haciéndolo de manera repetitiva. Y ahí viene el problema, que nuestro cuerpo está recibiendo grandes cantidades de azúcar, de harina de trigo, de grasas hidrogenadas. ¿Y eso qué va a generar? Pues que nos inflamemos y pues posteriormente una enfermedad como un colon irritable, diabetes, colesterol, triglicéridos altos. Entonces va a ser muy importante la cantidad y la calidad de los nutrientes.
podemos reemplazar estos productos por un pan de masa madre. Es un pan que en su elaboración ha eliminado ese gluten que es proinflamatorio y además tiene probióticos que nos van a ayudar a alimentar o mantener nuestra microbiota, nuestra flora intestinal, que finalmente es importantísimo tener el intestino saludable porque como tanto estamos hablando ahora, es nuestro segundo cerebro. ¿Cuál por ejemplo, otra alternativa para la panadería recomendarías? ¿Recomendarías, por ejemplo, panadería elaborada a base de harina de almendras o harina de coco, avena? Perfecto, eso es una buena opción, elaborar con otro tipo de harinas. Tenemos la harina de almendras, tenemos la quinoa, el amaranto, tenemos el coco también. Entonces miren que tenemos otras alternativas saludables que podemos utilizar en la elaboración de estos productos y van a quedar deliciosos igualmente en su elaboración. Podemos utilizarlos y su sabor no va a ser diferente y deja de decir que porque es saludable no va a saber agradable, en realidad no, van a saber muy deliciosos. Podemos adicionarle semillitas, podemos colocarle también avena, podemos hacer pan de avena o tortas con avena, con banano, con zanahoria. Entonces tenemos una infinidad de recursos que podemos utilizar y evitar estos que por tanto tiempo hemos consumido por la costumbre, porque mamá, papá, los abuelos lo consumían, entonces cambiarlo por unas alternativas saludables. ¿Podríamos recomendar una cantidad de carbohidratos como para la población promedio colombiana en hombres y mujeres? ¿Y qué tipos de carbohidratos recomendarías en una dieta normal promedio? Bueno, es muy importante, como mencionaba la doctora, hacer una alimentación individualizada. Cada persona tiene unos requerimientos y unas necesidades en particular. Entonces, nuestra cantidad de carbohidratos va a depender si es una persona, un deportista, si es una persona que mantiene en sus labores de trabajo con mucho movimiento, si es un niño o un adolescente. Entonces, la porción va a ir distribuida en los 3 tiempos de comida. Si hablamos de una persona del común, ya en los deportistas el requerimiento es diferente. Entonces, distribuirla en esos 3 tiempos de comida con carbohidratos complejos. ¿Qué quiere decir estos? Pues que estos carbohidratos van a tener una particularidad que es su fibra, que nos va a ayudar a que ese nivel de azúcar o esa glucosa que se altera no sea, el pico no sea tan alto o tan rápido, sino que vaya pasando moderadamente. Entonces, podemos utilizar productos integrales, como bien lo dice, contienen esa capa de fibra que va a ayudar a que ese índice glicémico no se altere mucho. También en nuestros vegetales, nuestras verduras, también podemos utilizar esos carbohidratos complejos que también tienen fibra y otros nutrientes muy esenciales para nuestra alimentación. ¿Qué recomiendas desde la parte de psiconutrición para las personas que tienen dificultades en el control de la ingesta de alimentos, como este tipo de alimentos procesados? Bueno, es muy importante revisar el por qué yo deseo o quiero consumir con mucha frecuencia tal producto en particular. ¿Qué hay detrás? ¿Qué emoción hay detrás de ese alimento? De pronto pongo el ejemplo de que nos cambiamos de ciudad y estamos fuera de nuestra familia, lejos, y de pronto ese ponquecito o ese pastelito nos recuerda cuando mamá nos hacía esos pasteles y compartíamos. ¿Qué emoción genera eso? Porque finalmente los alimentos tienen sabores y esos sabores generan emociones. Entonces, tener presente eso, tomar conciencia, ¿qué me genera ese alimento? ¿Cómo me siento? ¿Quiero saciar una emoción o lo estoy comiendo realmente porque tengo hambre? Entonces, una vez identificado esa emoción que está atrás de ese alimento, ir disminuyendo su consumo. Por ejemplo, no sé, todos los días consumía pastel. Entonces vamos a irlo disminuyendo 3 veces por semana, 2 veces por semana, 1 vez por semana, vamos fraccionando y vamos disminuyendo paulatinamente hasta que evitemos o disminuyamos al máximo ese consumo.
Dentro de tu práctica profesional, ¿has notado que la restricción excesiva de ciertos alimentos genere algún efecto rebote, o cuando se hacen dietas extremas hay implicaciones emocionales? Sí, es notable que cuando nos restringimos y cuando hacemos una dieta que nos restringe todo y que comemos unas cantidades demasiado pequeñas, nos van a generar ansiedad, porque el cuerpo identifica de que hay una señal como que no me están dando la cantidad suficiente de alimentos que necesito para cumplir mis funciones vitales. Entonces va a generar de que quiera comer, pero está el otro conflicto emocional de que estoy en dieta, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando queramos realizar un cambio en nuestra alimentación, debemos hacerlo con un profesional que sea encargado del área. Para eso estamos los nutricionistas dietistas y médicos que tienen su especialidad en nutrición, que elaboran planes de alimentación ajustados a las necesidades nutricionales, teniendo en cuenta el factor o a nivel adquisitivo, que se ajuste a sus necesidades y que no sea un tormento o un sufrimiento el hacer un cambio de hábitos de alimentación, sino que sea algo que nos mejore nuestra salud mental y física. Es muy importante que los cambios que se vayan a hacer en la alimentación sean tanto guiados por un profesional y que sean realizados de forma paulatina para que nuestro cuerpo elabore los procesos de adaptación necesarios para hacer estos cambios y que sean sostenibles en el tiempo. Dietas como ayunos excesivos, dietas cetogénicas, lo único que van a hacer es restringir y generar mayor insatisfacción y que luego haya una mayor resistencia a la alimentación saludable. Entonces la alimentación saludable no solamente es comer alimentos buenos y dejar alimentos malos, sino que es ver cuáles son las necesidades tanto físicas como mentales y emocionales de las personas y a establecer una alimentación balanceada. Conexión. Recuerden que todos estos programas ustedes también los pueden ver en Teleislas a las 9 de la noche. Estamos en diferentes canales en Colombia, ahora Teleislas 9 a 10 de la noche todos los días con remisión a las 5 de la mañana. Y nuestra finalidad es poder llegar a todos sus hogares con prevención. Continuando este espacio con varios médicos, la vida nos ha enseñado y la práctica médica a tener que buscar en la alimentación una herramienta terapéutica muy grande. Si bien es cierto, la doctora Marian estudió 5 años en la Universidad Nacional de Nutrición, a nosotros nunca nos incluyeron la nutrición como un programa importante para la práctica médica. Grave, porque finalmente es a nosotros cuando los pacientes nos dicen, doctor, ¿y qué puedo comer? Y resulta que Marian está en Cauca. Entonces, ¿qué hacemos? No está ella, entonces no le mandamos nada. O como escuchamos tantos pacientes, coman lo que quiera, que le han dicho. Puede comer de todo. ¿Y qué es de todo? Les voy a contar la historia de una paciente, un caso clínico para que entremos en los procesos terapéuticos de ella. Una señora que a los 70 años empezó a tener un aumento de la creatinina. La creatinina es una medición en la sangre de un componente que resulta de la mala excreción o función del riñón. De que si el riñón se está enfermando, la creatinina aumenta. Esto va de la mano con patologías como la diabetes, la hipertensión, la falla renal, los procesos infecciosos renales y demás. La paciente tenía de base una diabetes también y una hipertensión. Estos dos motivos de consulta es a diario, hipertensa, diabética, pero eso lo va llevando a uno a una complicación renal. Empezó con un dolor precordial severo, entonces creían que era un proceso de corazón, que un infarto y demás. Estudios, la creatinina estaba alta. La creatinina cuando se sube es lo que hace que los pacientes terminen en diálisis, para las personas que de pronto están en este proceso de aprender. Esta paciente tuvo que buscar ayuda terapéutica y la buscó en su hija, y su hija era médica. Y entonces ella veía que su mamá comía mucho aguacate, que la mamá comía muchos granos secos, leguminosas, y que su mamá seguía mal, seguía con la creatinina alta y demás. Entonces empezamos la búsqueda. Y esa búsqueda
pues la vamos a apoyar también en nuestro programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes que coordina el doctor Juan Esteban Múnera y la doctora Ana Milena Coral. Lo vamos a conceptuar con una nutricionista, nutrióloga de la Universidad Nacional que es especializada en psiconutrición, y lo vamos a documentar también con una hija médica de una mamá con una enfermedad y su hija viendo ese proceso y decir, más metformina, más insulina, ¿qué le mando para la creatinina, la depresión, será un infarto? Se me va a morir mi mamá. ¿Será que desde la comida uno lo puede manejar? Pues qué mejor que una médica hija de una paciente con un cuadro como este. Doctora Alexandra, háblenos un poco de esa historia clínica que muchos de ustedes pueden tener y cómo con sus tratamientos de homeopatía la doctora realiza homeopatía, terapia neural, acupuntura, nutrición, esencias florales, moxas, moxibustión, auriculoterapia. Bueno, es una profesora nuestra acá en los Parques de la Salud, ella estudió en Ucrania, que ojalá se solucionen estos problemas, en Rusia y en Alemania, y ahora tenemos la fortuna de tenerla en nuestros Parques de la Salud. Contestan, dícenos un poco de ese caso clínico de esa paciente llamada mamá, que es tu mamá, y cómo con la alimentación cambia totalmente una enfermedad tan frecuente como la diabetes, hipertensión y una falla o insuficiencia renal. Gracias, doctor. Sí, ya como nos decía el doctor, mi madre era diabética hipertensa. También tenía los niveles de creatinina alta. Como nos decía aquí el médico, la creatinina es un producto de desecho de los músculos, entonces la tiene que segregar el riñón. Pero entonces cuando el riñón está afectado por la hipertensión y la diabetes, queda esta creatinina acumulada en el torrente circulatorio y se elevan sus niveles. Entonces detectan los niveles de creatinina en sangre y eso nos indica que hay una falla renal. El caso es que pues mi madre vivía sola, ella misma preparaba sus alimentos, a pesar de que se le daban algunas recomendaciones, ella no las seguía. Cuando estábamos nosotros presentes las llevaba a cabo, pero ella en los momentos que estaba sola comía pues de todo. El caso es que un día ella presentó un dolor severo en el pecho, se mandó la mano al pecho, decía que sentía un peso, una presión, que la estaban quemando, no podía respirar. La llevamos a urgencias, efectivamente estaba infartada. La remitieron para hacerle una estratificación, hacerle un examen para las arterias coronarias. No se pudo porque requería un medio de contraste y el riñón no era capaz de desechar este medio de contraste, entonces sería hacerle un mal mayor. El caso fue que en medio de esta angustia, ella infartada, los medicamentos que allí se le colocaban no le servían. Tomamos un medicamento homeopático que se llama Crataegus en una dosis única a una dilución de D8. Inmediatamente a los 5 minutos ella se retiró la mano del pecho, pudo respirar, mejoró y bueno, no requirió esta estratificación, este examen. El caso es que ella seguía con la creatinina alta y no se puede dejar así, ya que cuando se tiene estos niveles de esta toxina en el torrente circulatorio y que el riñón no la segrega, la persona puede empezar a presentar varios síntomas, como por ejemplo rash cutáneo o brotes en la piel, halitosis, problemas en el comportamiento, mentales, abscesos, vómitos, porque el riñón pues se vuelve insuficiente, no cumple su función. Entonces decidimos dedicarnos a la nutrición de ella, en serio. Afortunadamente encontramos una nutricionista en una IPS donde hacen diálisis renal, a donde la remitieron para que la viera el nefrólogo y la viera la nutricionista. La nutricionista sabía medicina ayurveda también. Y ella lo primero que nos dijo es, cuando tienen problemas renales, una creatinina alta, lo primero que toca sacar de la dieta es el aguacate. El aguacate es muy bueno, pero ya cuando la persona tiene una insuficiencia renal, lo que hace es que aumenta los niveles de potasio,
aumentarse los niveles de potasio, los músculos se pueden dañar, la contractilidad del músculo cardíaco también, producir inclusive arritmias. Entonces, bajando el aguacate, ella empezó ya eliminándolo, no fue bajándolo, tocó erradicarlo de la dieta ya que a ella le gustaba muchísimo y la creatinina empezó a bajar. Y nos dieron otras pautas en la dieta. Nos decían, por ejemplo, ¿qué más le puede dañar el riñón? Los granos secos. Entonces, ¿qué granos le suministrábamos a ella? Únicamente frijol verde, el de cáscara verde, y la arveja de recién desgranada. No comprábamos frijol de supermercado porque este ya era seco, igual que la arveja amarilla es una arveja seca. Garbanzo, lentejas no le podíamos suministrar porque esto le afectaba más el riñón. Nos quitaron algunas verduras que son altas en sales, como las espinacas, las acelgas, el brócoli. De por sí esto les subía la tensión y les dañaban un poquito más el riñón, porque la sal definitivamente daña mucho el riñón. Entonces por eso fue que le retiraron estas tres verduras. Y de leche, pues nosotros sabemos que la leche de vaca nos afecta un poco la osmolaridad en el intestino, hace que el intestino sea permeable, y que entren de pronto muchas cosas al cuerpo que no debería de entrar, que esta barrera en el intestino debería de tener. Pero a ella sí tocó dejarle la leche de vaca. ¿Por qué? Porque es que la leche de soya y la leche de almendras a ella le hacía más daño. ¿Por qué motivo? Porque son granos secos, entonces la creatinina se eleva. Entonces en ella son casos como excepcionales, no para todo el mundo es la misma dieta, así tenga la misma patología y no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Y la creatinina empezó a bajar, ya iba en 1.8 y solamente con la dieta. ¿Qué más nos decían allí? Allí me tocó aprender de nutrición porque yo tampoco sabía todo esto. Nos retiraron los pescados de mar porque son salados, entonces pues obviamente suben la tensión y el riñón se afecta con la sal. Solamente le dejaron pescado de río, pescado de escama, que es muy bueno para el riñón. Carnes rojas, las carnes rojas aumentan la creatinina. Recuerde que yo les había dicho que la creatinina pues es un producto de desecho, de toxinas de los músculos, de su metabolismo. Entonces al consumir carnes rojas pues se aumentaban los niveles de creatinina. De carne únicamente le dejaron la ternera, esta no le aumenta los niveles de creatinina, los pescados de escama y le dejaron el pollo, que era lo que ella consumía. Quesos, pues quesos de soya, pues que nos encantaba, quesos de almendra, no se le podía suministrar porque son granos secos, pero entonces nos dejaron únicamente cuajada, solamente cuajada. Nos decían, si es derivado de la leche de vaca, si no es cuajada, no le suministren entonces queso. Y solamente le dábamos cuajada. Y afortunadamente en el lugar donde vivíamos podíamos encontrar cuajada fresca. Huevo, le dejaron solamente huevo cada tercer día, cocinado o tibio. Esto también nos ayudaba, y como a ella le encantaban los fritos, le encantaban las cosas fritas, nos dijeron, bueno, si te gustan los fritos, que esto no sea un sufrimiento, puedes fritar las cosas, pero puedes fritar tus alimentos en aceite de linaza. El aceite de linaza resiste altísimas temperaturas y no se desnaturaliza. Además, la linaza pues tiene muchas propiedades de que es un drenador hepático, baja colesterol, triglicéridos, mejora el metabolismo, el drenaje también del intestino, y pues no le hacía a ella absolutamente daño para nada consumirlo, como lo puede producir otros tipos de grasas. Inclusive el ghee se ha visto que puede subir colesterol y triglicéridos, y en personas con creatinina alta pues lo mejor es no suministrarlo. Esta era la dieta única y exclusivamente para lo de la creatinina, para poderle salvar el riñón y para evitar que ella terminara en una diálisis. Otras cosas que a ella le suspendieron totalmente fueron las bebidas oscuras. Ella consumía mucha cafeína y obviamente esto afectaba mucho el riñón. El riñón se ve muy afectado con las bebidas oscuras. Entonces, con esto logramos bajar la creatinina de 2.8 a 1.2. Obviamente esto no es lo normal para una mujer y en esa edad, pero es que se evitó una diálisis y los riñones pues estaban presentando ya una mejoría. Bueno, muchas gracias. Definitivamente para cualquier paciente es indispensable manejar la nutrición de forma apropiada, pero ya en un paciente que tiene una secuela importante como es una falla renal, que es altamente común. Hay que decir que
1 de cada 3 a 4 pacientes con diabetes van a tener una falla renal y 1 de cada 5 a 6 pacientes con hipertensión van a tener falla renal. Ahora si tenemos las dos, pues va a ser mucho peor porque allí en el riñón tenemos millones de filtros diminutos que tienen vasitos muy pequeños y son unas unidades llamadas nefronas. Allí se filtra toda esa sangre para poder volver a absorber algunas cosas y eliminar otros desechos que ya no necesitamos. Y naturalmente con esos niveles altos de azúcar o con una presión elevada sobre unos vasos tan chiquitos, pues termina generando daños que después necesitan una asesoría especial, como ocurrió en el caso de la doctora Alexandra. Es importante entender que si bien en estos casos es importante revisar estos alimentos en específico, se mantienen las mismas recomendaciones que se le da a cualquier persona con un trastorno de diabetes o un trastorno del manejo de los carbohidratos, que son cualquier alimento de paquete o estos pancitos o estas cosas que tenemos aquí al frente y que terminan muchas veces subiendo más el azúcar, subiendo la presión. Tiene que ser integral y tiene que ser orientado por un grupo apropiado de médicos, de nutricionistas, que vean esta situación desde una visión más holística, desde una forma más completa. Doctora Alexandra, digamos que en estos casos en los que los pacientes ya vienen con un problema renal, una falla renal y que tienen todas estas complicaciones, ¿con qué herramientas desde, digamos, la acupuntura, la medicina china o la homeopatía podemos ayudarles y podemos contribuir a un mejor manejo de su filtración a nivel renal? Claro que sí. Lo que decía el doctor es muy cierto. Esto que les estuve comentando ahorita es para los pacientes que tienen la creatinina alta, problemas renales. Esto no los exime a ellos de seguir su dieta para la diabetes. Por ejemplo, tener cuidado con las sopas, muchas harinas, los panes, que también suben terriblemente los niveles de glucosa, el azúcar, la miel, la panela, entonces tener cuidado con esto. Pero ahí se puede tratar desde muchos aspectos, mirar si hay un aspecto emocional, por ejemplo, cuando hay mucha amargura en el alma, en el corazón, se puede subir la dulzura, puede dar diabetes, ¿no? Puede ser por irascibilidad o por un duelo, entonces desde las esencias florales nosotros podemos manejar esa parte emocional. Desde la acupuntura, claro que sí hay muchos puntos que son metabólicos, que ayudan a mejorar la parte renal, a bajar los niveles de azúcar, solamente que son sesiones que se deben hacer mínimo cada 8 días. Son sesiones que se hacen con agujas, como lo dice su nombre, acupuntura, que para nosotros no son agujas, sino son solamente antenas que coge energía celeste, la transmite al paciente y devuelve a la tierra lo que le pertenece y cargan a la persona de una energía vital. Y desde la homeopatía, claro que sí, se puede repertorizar al paciente, hacerle una historia clínica muy completa, buscar cuál es su medicamento único que cubre pues su totalidad de los síntomas y esto puede mejorar al paciente considerablemente. Eso sí, no se puede eximir de la dieta siempre es clave porque hay pacientes que consideran que con un medicamento este es milagroso y se va a curar totalmente y no, definitivamente hay muchos hábitos que hacen que el paciente mejore y al contrario, toca quitarle ya poco a poco los medicamentos o bajarle las dosis. Yo siempre he dicho en los pacientes diabéticos que lo que a ellos los salva es la dieta y el ejercicio. Como nos enseñó aquí el doctor Rojas, la mejor planta para la diabetes está en la planta del pie porque es que cuando una persona hace ejercicio, bombea más sangre y oxígeno, el corazón bombea sangre a todos los órganos y esto mejora la circulación y entonces hay menos probabilidad de que estos se dañen. Gracias. Bueno, entonces retomando lo que la doctora Alexandra nos contaba, es muy importante cuando nuestros pacientes tienen alguna enfermedad renal que asistan a un nutricionista dietista para que les dé las recomendaciones y un plan de alimentación que se ajuste a sus necesidades, teniendo en cuenta diferentes patologías, porque a veces nuestros pacientes que tienen una enfermedad renal también tienen una enfermedad como la diabetes, entonces hay que tener en cuenta estas dos patologías para hacer el ajuste nutricional. A nuestros pacientes que tienen esta enfermedad crónica hay que tener en cuenta que algunos alimentos, como lo mencionaba la doctora Alexandra, se deben restringir en la dieta, es decir, que no los deben consumir por sus altos niveles de potasio, sodio y fósforo, que son los micronutrientes críticos en estos pacientes. Recordemos que ya sus riñones no están funcionando de la manera adecuada, entonces no hace ese filtro adecuado
y puede alterar esos niveles que van a repercutir en su salud. Entonces nosotros mandamos un semáforo en el cual les explicamos qué alimentos deben restringir completamente la alimentación, qué otros pueden consumirlos eventualmente y otros que sí pueden consumirlos diariamente. Con eso les ayudamos a nuestros pacientes a que si tienen un inicio de una enfermedad renal, pues frenarla de ahí y evitar un daño severo de nuestros riñones. Y también partiendo de si tiene diabetes, pues eliminar productos como los de panadería que van a aumentar ese índice glicémico. Por eso la importancia de que nuestros pacientes con alguna condición patológica asistan a una charla o un plan de alimentación para que ellos puedan adquirir hábitos saludables que les van a ayudar en la parte de su alimentación y pues evitar enfermedades que se aumenten o por el contrario pues frenar otras que pueden desencadenarse por esto. Agradecemos a todos por siempre escucharnos en este programa. Con mucho cariño les enseñamos todos en el programa para que ustedes hagan de la alimentación un estilo de vida, evitar enfermedades y finalmente somos lo que comemos y lo que pensamos. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.